Hola, buenos días. Una vez más, una semana más, volvemos a estar con ustedes. Abrimos las puertas del centro espiritual para expresarnos y comunicarles lo que hacemos en el centro espiritual. Hacerles partícipe de nuestra evolución día a día, de nuestra cotidianidad en nuestra espiritualidad, y participarles a todos ustedes los métodos o las pautas sencillas para poder llegar a esta espiritualidad en la cotidianidad. Amparo. Buenos días. Nuevamente, como ha dicho Maribel, estamos por aquí y hoy os hablaremos retomaremos el tema que dejamos pendiente la vez pasada, que es el bienestar, el estado de bienestar. Para ello nos gustaría comentar un poco sobre las enfermedades y lo que es la enfermedad. Hay un concepto, unos prejuicios, toda una idea, un sistema de creencias que hay que empezar a romper. Se están dando las condiciones para ello. La sociedad está planteando lo que es la sanidad pública de una forma tal que da el pie para que empiecen a romperse creencias erróneas sobre lo que es la enfermedad. Hasta ahora hemos vivido con la idea de que las enfermedades vienen de fuera. Eso es absolutamente incorrecto y es totalmente erróneo. Las enfermedades, todas ellas, están en nuestro interior, y están en nuestro interior cuando dejamos de estar en el estado de bienestar natural, individual, que cada persona tiene. Estamos dejando de estar en ese estado individual de bienestar cuando la sociedad nos dice cómo tenemos que ser. Nos muestran un patrón, nos muestran un arquetipo y nos dicen que tenemos que parecernos a ello, cuando se nos imponen creencias arcaicas y obsoletas, como por ejemplo, y voy a hacer un ramo variado de cosas, como por ejemplo es el tener que estudiar una carrera porque hay que tener un título. No todo el mundo viene a estudiar y a tener una carrera, y hay que saber de dónde viene esa creencia absurda social de que hay que tener un título para ser alguien. Esto viene de cuando la aristocracia era la única que tenía derechos para entrar en las universidades, porque eran las que tenían dinero. Pero eso cuando la sociedad humana fue cambiando y la burguesía fue teniendo preponderancia económica y tuvo acceso porque tenía dinero a las universidades, se les permitió precisamente porque eran los que podían pagarla. Entonces la burguesía los hijos de la burguesía necesitaban tener un título para poder competir con la aristocracia. De ahí viene todavía de esas épocas viene la idea de que si no tienes un título no eres alguien. No todo el mundo viene a tener título, no todo el mundo viene a tener carrera. El hecho de que los progenitores impongan a los hijos estudios hace que los hijos desde pequeños ya empiecen a violentarse, a hacer lo que el papá o la mamá dice y empiecen a darse las condiciones para todas aquellas posibilidades, a todas aquellas tendencias, ya sea por genética o por astrología, porque he elegido ciertas condiciones de vida, empiecen a gestarse, empiecen a activarse, y llegado el caso, cuando la violentación es muy grande, llegar a declararse una enfermedad física que puede conducir, según cómo, hasta la muerte. Hoy por hoy estamos asistiendo a unas situaciones límites provocadas por la naturaleza, pero provocadas también por una crisis social profundísima en la que está llamada esta sociedad humana a hacer un cambio enorme, un cuestionamiento total y absoluto de todo lo que ha sido hasta ahora la sociedad y los conceptos sociales. Por lo tanto, estamos siendo espectadores de enormes número de personas que están muriendo, ya sea por catástrofes naturales, por enfermedades que aparecen en los hospitales que ha habido estos meses pasados. Se ha dado que el número de muertes ha incrementado enormemente, y todo eso tiene que ver con el cambio que está experimentando el planeta y el cambio que tiene que vivir la humanidad como hijos y parte de este planeta. No sé si quieres decir algo. He tomado la palabra y lo he dominado, pero te digo, hay un abanico de muchas cosas. Bueno, claro, todo lo que Amparo ha transmitido, ha dicho, única y exclusivamente es la desconexión con nuestro ser interior, la desconexión que nos provocan
desde que nacemos prácticamente, y a veces incluso desde el vientre materno. Esa desconexión atroz, esa desconexión que no nos permite durante vidas llegar a saber quién somos, lo que hemos venido a hacer, lo que hemos traído, etcétera, etcétera. A veces se necesitan vidas enteras y varias para poder llegar a ser uno, esa vía de vida que has elegido desde un principio. Entonces, esta desconexión es tremenda, es atroz, es la que hace que enfermemos. Es la enfermedad social, es por esa desconexión, y la enfermedad individual. Como ya he dicho, ahora se está provocando en el planeta Tierra, no ahora, sino ya hace unos años, pero desde el 2012 es más notorio, es más potente un cambio espectacular. El cambio es que la Tierra, la Madre Tierra, la diosa, está emergiendo. Toda la energía pura, divina de la Tierra se está manifestando, está saliendo. Todos los intrusos que han venido a lo largo de décadas, ¿no? De milenios realmente, de la propia Tierra. Sí, todos esos intrusos que han venido a no permitir esa conexión del ser humano pura con la Madre Tierra, con la diosa, ahora están marchándose, ¿vale? Ahora están marchándose. Entonces, ahora esa vibración la sentimos mucho más. No es una vibración realmente, es la divinidad de la Tierra. Empezamos a sentir la divinidad de la Tierra, a sentir esa purificación, esa energía sanadora de la Madre Tierra, de la diosa. Empieza a entrar en nosotros. Empezamos a ser canales de esa energía sanadora de la diosa. ¿Y la conectamos con qué? Con la energía sanadora del Dios Padre. Entonces, por fin empezamos a ser uno. La energía de la diosa y la energía de Dios. Uno. Dios, Madre, Padre en nosotros. Eso es lo que somos y eso es lo que estamos empezando a volver a ser. Entonces, con esta energía que hay ahora, con esta conexión con la divinidad de la Madre Tierra, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se han ido los intrusos, los que han evitado que esta conexión fuera perfecta, fuera pura. Y entonces, ¿ahora qué ocurre con el ser humano, ¿no? Porque estos intrusos también estaban utilizándonos a nosotros, nos estaban manipulando, manipulando nuestro ego para que nosotros fuéramos lo que ellos quieren que ser, para que seamos una sociedad enferma y así ser más manipulables, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora que se marchan estos, ¿qué ocurre? ¿Cómo nos quedamos? ¿Qué pasa? Empiezan a aparecer muchos más enfermedades, precisamente porque la vibración que nos entra es más elevada y todo lo que estaba a flor de piel o estaba ahí estancado, empieza a moverse y empieza a salir. Entonces son enfermedades que empiezan a salir para desaparecer definitivamente. Son bloqueos, ¿no? Resistencias que empiezan a salir para desaparecer totalmente. Nuestro ego también está no más potente, porque no es más potente, pero sí está como más loco, ¿no? Está como más perdido. Y entonces nos vuelve a traer cosas pasadas, de muy pasado. Situaciones que ya hemos vivido nos las vuelve a traer. Situaciones que ya habíamos pensado que habíamos solucionado las vuelve a traer. Entonces volvemos a estar en un estado como de desazón, de agitación, de desazón interior, como que no sabemos qué está ocurriendo en este momento. Es como si estuviéramos desnudos ante un abismo y no supiéramos qué hacer, dónde cogernos ni qué hacer. Pues así estamos en este momento, entrando en ese punto cero importantísimo. Perdón.
síntomas que se están dando bastante, se están generalizando, de cansancio, de sueño, de alteraciones del sueño, de no saber qué le pasa a uno, de sentirse perdido, de estar de haber dejado de ser lo conocido. Entonces eso está llevando simplemente porque precisamente ahora es todo nuevo, es la tierra, la diosa, la tierra como ser divino, es como si estuviera saliendo de su sueño, está despertando y está dándonos pie, la posibilidad de que conectemos con ella, de que conectemos con nosotros mismos y empecemos a ser la divinidad que somos, podamos empezar a expresarnos con lo que hemos sido siempre y que por las circunstancias que se dieron a través de milenios, no vamos a poner fechas, pero son milenios, muchos, pues hemos sido unos seres totalmente manipulados, totalmente ajenos a nosotros mismos y a todas las condiciones que como seres humanos, hijos de la Tierra, pertenecemos a este ser cósmico que es el sistema solar y además junto con la galaxia, ¿no? O sea, formamos parte de ese algo. No estamos solos ni mucho menos y ahora además se está dando el caso de que hay un montón de enfermedades raras que están surgiendo y es por la cantidad de seres de otras galaxias, otros sistemas solares, otros planetas que están encarnando. Son enfermedades que prácticamente se llaman raras por el número ínfimo que existe o que se conoce de ellas, y son enfermedades que están apareciendo aquí para liberarse. Vienen a sanar también la enfermedad de sus propios orígenes. Y están apareciendo, que no se conocen en lo más mínimo, no saben cómo tratarse, y eso para nosotros en el centro, que lo vivimos bastante asiduamente, es algo que tiene una solución sencilla. A través de las regresiones con el Reiki, pues es muy fácil llegar al origen de esa enfermedad, en dónde está, qué es, por qué se debe, y según casos, en muchos de ellos, hasta dónde está la sanación, ¿no? ¿Qué se debe hacer para eliminar esa enfermedad? Por otro lado, están dándose las condiciones, también como dije al principio, para salir de la enfermedad con medicamentos. Ya los medicamentos no curan. Los medicamentos es más lo que enferman que la acción beneficiosa que tienen. Sí. Cuesta luego limpiar el organismo de toda la química. Eso es muy difícil. Luego se tarda mucho tiempo en eliminar esa química. O sea, que sigue actuando la química ahí una vez que se deja de tomar la medicación. Sí, eso iba a decir, un detalle que pasa cuando uno se conecta consigo mismo, los sentidos se afinan. Se afinan al punto, por ejemplo, uno de los sentidos que tenemos poco desarrollado es el olfato. Es increíble la agudeza del olfato que se llega a desarrollar y el olor que desprende la gente que toma muchos medicamentos. Es terrible. Esta agudeza de sentidos que va a pasar a la humanidad, simplemente a los que permanezcan en la Tierra, se dará y cada uno podrá empezar a olerlo. Es como cuando se va al hospital, que se puede oler las distintas formas de enfermedad, los distintos estados de salud o de insalud que tienen las personas, así como se puede oler la muerte, que es tremendo, ¿no? Entonces es hora ya de que la humanidad tome conciencia de que esta situación de enfermedad es un estado alterado, es un estado artificial creado socialmente por intereses ajenos, para que empiece a recuperar su estado de salud, que es el estado natural, y empiece a dejar de tomar medicamentos. Las terapias alternativas están a la orden del día por una razón, porque dan un resultado que no da la medicina. La medicina, lamentablemente, se ha transformado en un negocio de multinacionales, que ya es hora que la humanidad tome esa conciencia y deje de hacerle el juego a ello y empiece a cuidar realmente a título individual de sí mismo con otra conciencia, con la conciencia de entender que es un ser sano, que nace sano y que tiene que morir sano. No es real que haya que coger una enfermedad.
las enfermedades no nos cogen. Las enfermedades las tenemos dentro y permitimos que ellas afloren por un estado de exceso de estrés y luego que viene el bajón. Entonces la enfermedad se hace fuerte, el sistema inmunológico baja y la enfermedad, sea la que sea, puede con nosotros. Nos debemos morir sanos, nos debemos morir de lo que se llama la muerte natural, que es natural morirnos en un momento dado cuando hemos cumplido con la tarea, con el objetivo que hemos venido a hacer. Sí, yo creo que es el momento importante de empezar a saber la importancia de morir sanos, la importancia de morir sanos. Hay, no sé si es un refrán o no, pero dicen que uno muere como vive, ¿no? Aunque ahora desgraciadamente no es así, porque a veces te mantienen vivo meses y años artificialmente y te cortan hasta el momento real de la muerte, que tenías que haber muerto, y te mantienen artificialmente. Pero bueno, hay que ser conscientes de que hay que vivir sanos para morir sanos, la importancia, cómo cuando una persona muere sana, el trayecto que hace luego es mucho más rápido que si muere enfermo. Si muere enfermo es un periodo más largo, porque tiene que limpiar toda esa energía negativa que se lleva. Entonces, si tú mueres sano, quiere decir que lo has hecho todo bien, que estás a bien con la humanidad, estás a bien con la tierra, estás bien contigo y te vas bien. Y el proceso es rapidísimo. Sin sufrimiento. Porque en realidad claro. Me refiero también a después, una vez que ya pasan diferentes planos, los hacen muy rápido, en fin, todo muy, muy bien. La evolución después es mucho, mucho más pura, mucho más limpia que si mueres enfermo. Sí, una cosa que quería decir, que también es otro tópico que hay que romper, ya no sirve seguir pensando así, es el miedo a la muerte. Morirnos nos vamos a morir. Es algo tan absurdo tener miedo a la muerte. En realidad lo que hay no es el miedo a morirnos, porque eso es inevitable. El miedo es a sufrir. Y sufrimos porque hemos estado viviendo una vida que no nos tocaba vivir, una vida que no vinimos a vivir. Entonces, eso es lo que nos hace realmente tener miedo a morir, a la forma de muerte. Es absurdo tener que morirse de un cáncer, es absurdo tener que morirse de una enfermedad senil, es absurdo coger Alzheimer, es absurdo. Eso se coge porque hay todo un proceso de vida que ha sido llevada adelante, que ha sido un no vivir, un no ser quien ha venido a ser, un no hacer lo que ha venido a hacer. Y eso pasa factura, llega un momento en la vida que pasa factura. Y son esas enfermedades tremendas que están surgiendo, que ahora más que nunca, que se han transformado, como decíamos en la vez pasada, en enfermedades sociales, porque queda casi, es como pertenecer a un grupo. Están las asociaciones de cáncer, las asociaciones de fibromialgia, las asociaciones de enfermedades raras. Cada día hay más asociaciones. Es como que el ser humano necesita sentirse apoyado con alguien que está enfermo como él, en lugar de asociarse para estar sano. Es tremendo la psicosis que se ha creado social, de sentirse enfermo y pertenecer a un grupo. Es que no tiene sentido. ¿Por qué no se hacen asociaciones de gente sana, que vive sanamente, que vive de acuerdo a cómo ha venido a vivir, con conciencia, siendo quien debe ser, etcétera? Porque eso no interesa. No interesa que se tome conciencia de lo que es el estado de salud, el estado de bienestar, el estar bien con uno mismo, en el aquí y ahora, como hablábamos en veces pasados, estar siendo quien se es, sin más, sin importar lo que le dicen los demás que debe ser, sin prestar oídos a la publicidad engañosa que nos castigan y nos ametrallan en televisión, con cada anuncio diciéndonos lo que tenemos que comprar, lo que tenemos que ser, lo que tenemos que beber, cómo tenemos que vivir, etcétera, etcétera. Amén de toda la información subliminal que meten en los anuncios, que no vemos y que queda ahí, que entra y que castiga. Está llenísimo. No somos conscientes de eso, de la manipulación que sufrimos. Yo lo hago y aconsejo, cuando lleguen los anuncios, bajar el volumen y mirar para otro lado. Es lo mejor que se puede hacer. Y no permitirle a nadie... A través de las imágenes también, sí, por esto, mirar para otro lado. No permitirle a nadie
a nadie, absolutamente a nadie, ni a los progenitores. Y sé que aquí me meto en un terreno que puede no gustar, ni a los progenitores. Los progenitores no conocen la vida que trae el hijo. El que la conoce es el hijo. Los progenitores deberían empezar a cambiar su manera de educar a los hijos y empezar cuando son pequeños, que recuerdan y que saben a qué han venido, antes de cumplir los 5, 6, 7 años, preguntarles a los hijos, hablar con los hijos, saber las respuestas que le dan. Yo, si me permites un momentito, hago un pequeño inciso. Sí. Por favor. Algo que os quiero compartir con vosotros porque fue bastante alucinante para mí. Estaba en casa de una amiga con su hijo, que tenía en ese momento 3 años y medio, 4 años, y su mamá me estaba contando las cosas que su hijito le comentaba de dónde venía él. Era una historia increíble, alucinante. Les describía el sitio, le describía cómo vivían, le describía con quiénes vivían, lo que hacía él, que era un ser adulto, etcétera, etcétera. Y en un momento dado le dice, cuéntale, Amparo, ¿de dónde vienes? Y el niño, con esa edad, miró a su madre, me miró a mí y dijo, pero mamá, ahora estoy en otra realidad. Por esto aconsejo a los progenitores que en estos momentos, sobre todo, que están encarnando niños con un nivel evolutivo increíble, que empiecen a hablar con sus hijos y a saber quiénes son, por qué les han elegido y a lo que vienen, en lugar de intentar hacerles como lo que han sido ellos, que no ha funcionado. Bueno, muy bien. Yo recuerdo que estaríamos encantados de responder a todas las preguntas que nos hagáis y nos lo podéis mandar a @elcentroespiritual.es. Sí. Y también deciros que en el Centro Espiritual, precisamente, una de las cosas que hacemos es enseñar a todas las personas que vienen al centro a dejar de ser enfermos, a llegar a la semilla de cada enfermedad que tienen, liberarla y llegar a estar sanos, realmente sanos, conociéndose, conociendo su cuerpo y sobre todo volviendo a tener esa conexión con ellos mismos, con su alma. Bueno, nos dicen que hemos de cortar ya. Pues ha sido un placer compartir este momento de amor con vosotros. Muchas gracias. Gracias.